Siendo las 11:11, bonito número, si quieren damos inicio entonces a nuestra sesión del seminario del día de hoy, de este seminario de Geopolítica, Fronteras y Territorio. Tenemos a un invitado, Uriel Pineda, que ya había estado hace tiempo con nosotros en una mesa sobre Nicaragua hace ya varios años y ahora aceptó estar nuevamente aquí. Uriel es licenciado en Derecho por la UCA de Nicaragua, es maestro en Derechos Humanos por la Ibero, es docente de la Facultad de Derecho de la UCA y la Universidad Católica en Nicaragua, así como el Departamento de Derecho de la Ibero. Como defensor de derechos humanos, fue abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y colaborador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en temas sobre todo de acceso a la información pública. En México ha trabajado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y además es columnista en la sección de opinión de los diarios La Prensa y Confidencial en Nicaragua y consultor independiente en temas de derechos humanos. Entonces, pues obviamente con toda esta trayectoria y con todo este interés ya de muchos años de trabajar estos temas, fue que le pedimos a Uriel que viniera con nosotros a conversar sobre el tema de los derechos humanos en Nicaragua, que en este momento pues es un tema muy, muy crítico. Y déjenme encontrar dónde se comparte la pantalla. Aquí está. Voy a compartir la pantalla de la presentación de Uriel. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ok, y luego creo que si le pico aquí abajo se ve completa. Y hay una de inicio de presentación, efectivamente. Ajá, ahí está. Ahora sí se ve Bueno, completa, ¿verdad? efectivamente. Pues muchas Bueno, gracias, Uriel, y te damos la palabra. Somos todo oídos para nuestra presentación. bueno, antes que nada, gracias por la invitación y por el espacio. Yo creo que esto siempre es importante para mantener viva el tema o vivo el tema, porque de alguna manera la agenda noticiosa es muy variable y sobre todo a nivel internacional. Y lo cierto es que persiste un ambiente de represión en Nicaragua y de alguna manera todavía no se vislumbra un fin a la crisis sociopolítica y por el contrario, todos los días se suman nuevas víctimas a esta represión del régimen Ortega Murillo o el régimen que encabeza Daniel Ortega y Rosario Murillo, de manera tal de que esto permite, pues sobre todo un espacio tan importante como lo es México, pues y sobre todo trascendente para la política latinoamericana, mantener vivo el tema. Bien, yo voy a dedicar hoy algunas palabras, algunos minutos al tema específico de los presos y presas políticos, un análisis que apuntalo naturalmente desde mi experiencia o expertise profesional que tiene que ver con el tema de los derechos humanos justamente. Y me voy a enfocar en dos aspectos fundamentales. Eh, el primero de ellos tiene que ver, digamos, con la configuración de la política represiva en Nicaragua, es decir, todo este andamiaje jurídico que empezó a establecer el régimen para finalmente usar como herramienta esas leyes y encarcelar a grupos disidentes, a personas claramente identificadas como opositoras, ¿no? Y el segundo apartado que pues tiene que ver más con los temas de las condiciones de reclusión y con ciertos elementos en tratando de establecer pues ahí una línea de temporalidad para que pues hacer un recorrido por los últimos 18 meses más o menos en Nicaragua o prácticamente 2 años en realidad, de cómo se ha orquestado y cómo es que hoy existen más de 200 presos y presas políticas en Nicaragua. Bueno, si me ayudas a pasar un par de láminas, ¿verdad?
Lo primero que hay que decir acá, pues como bien saben ustedes, a partir del 2018 y del estallido de esta crisis social, lo que ocurre en Nicaragua es que se desata una política represiva por parte del régimen para contener el descontento social. Es decir, tras el estallido social y la pérdida de alguna manera del control por parte del el propio gobierno, no encontró otra alternativa más que justamente reprimir cualquier expresión de manifestación a efectos de mantenerse en el ejercicio del poder. Y esto llevó, o en algún momento existió en Nicaragua cerca de 1 millar de presos políticos y una salida política que se encontró a esta situación porque se le volvió insostenible y la estrategia en 2019 del régimen era retomar la normalidad o dar una apariencia de normalidad, decidió o adoptó la ley de amnistía. La ley de amnistía que adopta en junio del 2019 tenía algunas características, pues naturalmente a las personas que habían participado en los sucesos de abril de 2018 no da obviamente mayor detalle la norma, pero sí da un alcance a las personas que no habían, eh, a las personas que estaban siendo investigadas, a las personas que estaban siendo procesadas, a las personas que estaban siendo, que estaban cumpliendo condena, eran las que le iba a beneficiar esta ley de amnistía, pero el tema de fondo es que naturalmente quien estaba siendo investigado, quien estaba siendo procesado y quien había sido condenado eran todos opositores, mientras que dentro de la represión desmedida, el actuar de la policía, el actuar de grupos parapoliciales que denominó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues ni el menor asomo sobre rendición de cuentas en ese sentido. Pero esta ley tiene tal vez dos características que ayudaron a poner en perspectiva lo que hoy está ocurriendo. Lo primero que me parece un poco extraño, bueno, en realidad no lo es, que dice, exceptúa de esta ley de amnistía todos aquellos delitos contenidos en tratados internacionales. Pensemos en tortura, pensemos en desaparición forzada, etcétera. Pero esto no hace o no hacía mucho sentido visto en la norma hasta que se explica desde la retórica gubernamental que en aquel momento acusó a la oposición de un golpe de Estado y en consecuencia le atribuyó pues violaciones a derechos humanos y cosas por el estilo, pero esto estaba en el plano retórico. Y finalmente hay una distorsión de la garantía de no repetición cuando en el último artículo de la ley lo que hace es una amenaza a quienes participaron en las protestas y se beneficiaron de la amnistía porque le dice si vuelven a incurrir en estos hechos se revoca el beneficio. Eso aparte de ser un poco extraño, ¿no? Un tanto condicional, eh, pues lo que se convirtió es como una especie de amenaza política para la oposición. El planteamiento desde tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Grupo Defensores de Derechos Humanos es la llamada autoamnistía, es decir, se calificó a esta ley de amnistía como una autoamnistía en el entendido que finalmente y en la práctica lo que hacía era brindar amnistía a los perpetradores de los hechos de violencia, a los perpetradores de los crímenes, a los perpetradores del encarcelamiento, de las detenciones ilegales y demás. Entonces, las autoamnistías son incompatibles con los derechos humanos en la medida en que niegan el derecho de acceso a la justicia. Eso se cuestionó en su momento, pero lo que procuró en todo caso es la impunidad respecto de los perpetradores de estos hechos de violencia. Bien, en la siguiente lámina encontramos ya un nuevo combo, esto es en octubre del 2020, hace 2 años exactamente, un nuevo combo de regulación o de marco normativo que permitió o sentó la base al gobierno para reprimir de nueva cuenta. Entonces, lo primero que hicieron fue crear en octubre la ley 1040, que es la ley de regulación de agentes extranjeros. Y esta ley lo que hace es
básicamente o esencialmente considerar a los nicaragüenses que participaban o se organizaban desde organizaciones de sociedad civil, desde asociaciones civiles y que manejaban algún tipo de fondo proveniente de la cooperación internacional, un régimen bastante restrictivo. Primero, pues normalmente había un proceso de inscripción y un proceso de rendición en gobernación, pero ahora había esta ley lo que hace es, además de visualizar como enemigo básicamente a todas las organizaciones de sociedad civil, les pone un control más estricto en el sentido de que los proyectos deben de ser autorizados previamente, a que hay más controles sobre el uso de recursos y sobre todo aprobación previa sobre los proyectos de cooperación de cualquier agencia de cooperación. El resultado de la implementación de esta política tuvo dos efectos. El primero es que las primeras organizaciones de sociedad civil que fueron intervenidas por el gobierno, se trató de legitimar ese tema, diciendo que eran instancias que ayudaban a agredir la soberanía nicaragüense. Y un segundo tema es el hecho de que ayudó a contener, a intimidar y sobre todo a quitar nuevos registros de organizaciones de sociedad civil. Hasta el momento de elaboración de esta presentación, de estas notas, eh, habían aproximadamente 2.300 organizaciones de sociedad civil que habían sido suspendidas. Esto lo hice en la madrugada, ¿no? Por decirle. Ahorita a las 10 de la mañana, la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló 100 nuevos registros de organizaciones de sociedad civil y por lo que vi en la nota informativa, principalmente pertenecen a organizaciones religiosas, de manera tal de que aquí empieza, digamos, a sustentarse esta política de persecución contra las organizaciones. Pero ¿qué explica esto? Recordemos que la concentración de poder de Daniel Ortega, la primer víctima son los partidos políticos. Se pierde una institucionalidad, él empieza a controlar los demás poderes del Estado o a tener control absoluto más bien de los demás poderes del Estado. Y entonces quien asume esa resistencia, esa labor de incidencia, son las organizaciones de sociedad civil y finalmente por eso es que se vuelve en blanco del gobierno. En octubre también se aprueba la ley de ciberdelitos, aunque esta ley no, en 2020 seguimos, aunque esta ley no vino o sea, viene a regular otros aspectos también interesantes y necesarios. Lo cierto es que el artículo 30 lo utilizaron como un mecanismo de mordaza o de censura, no solo para medios de comunicación, sino para personas individuales, al establecer un delito de propagación de noticias falsas, ¿no? Y este delito, por ejemplo, ha sido la causa de la detención de candidatos a la presidencia como Miguel Mora o precandidatos a la presidencia, comunicador, ¿no? El tema con los delitos o la ley de ciberdelitos, específicamente con esto de la propagación de noticias falsas, es que es totalmente contrario, digamos, a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión. En los principios de libertad de expresión para las Américas se establece en el principio 7 que no se puede censurar lo que se califica como información falsa, porque eso es equiparable a decir que hay una verdad absoluta. Entonces, la información falsa también está protegida por la libertad de expresión en el entendido que abre a debate y esto permite la construcción de una verdad a la sociedad. Es decir, a priori la información falsa también cuenta con un nivel de protección desde la libertad de expresión para avivar el debate público en ese sentido. Y por otro lado, la incompatibilidad está en cuanto a la proporcionalidad. Es decir, la regla es no penalizar el exceso de la libertad de expresión o al menos no tipificarla como un delito, ¿no? En ese sentido, rompe esa lógica, esa dinámica y se usó naturalmente como una herramienta de persecución. Bueno, la siguiente ley, por favor, la siguiente lámina, está vinculada a la ley 1055. La ley 1055 es la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía, autodeterminación y autodeterminación para la paz, perdón. Tiene un nombre un poco largo y lo que vino a hacer esta ley
previo a un año electoral, 2021 era un año electoral, estamos hablando de diciembre del 2020, es que quiso poner causales de inhabilitación a los aspirantes a la presidencia, o quienes tenían aspiraciones políticas y ya habían participado, según el gobierno, según Rosario Murillo y Daniel Ortega, en actos para desestabilizar al gobierno, ¿no? Entonces aquí lo que viene es una serie de descripción de personas que eran incompatibles para competir electoralmente, entre ellas las que hayan recibido financiamiento, perdón, los que hayan encabezado o los que hayan financiado el golpe de Estado, ¿verdad? Esta retórica oficialista que hubo en algún momento, quienes hayan instado o fomentado actos de terrorismo, que es un concepto desde la perspectiva o la retórica gubernamental bastante abstracto, y actos de menoscabo a la independencia, la soberanía, la autodeterminación, quienes inciten a la injerencia extranjera, y esto es importante porque la crisis sociopolítica de Nicaragua dio pie a un hecho sin precedente. Nicaragua o los funcionarios nicaragüenses son, Daniel Ortega y su equipo cercano, han sido el blanco en el mundo de mayores sanciones individuales por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, en un hecho, digamos, un alcance sin precedentes, ¿no? Bueno, digamos, desde otra perspectiva, que Estados Unidos también se ha ido educando en el tipo de sanciones que puede adoptar y ya no sanciona a los países porque esto puede tener ciertos tintes de crimen de agresión, ¿no? Entonces ya se ha centrado en los perpetradores de la violencia o de estos actos. Y en consecuencia, Nicaragua se volvió blanco. Y para contrarrestar, digamos, el cabildeo nacional en este sentido y incentivar que los líderes opositores pidieran este tipo de medidas, los consideran como traidores a la patria. Y esta es la ley que en un primer momento empiezan a aplicar para inhibir desde más o menos mayo de 2021 a los aspirantes a la presidencia. Es decir, aquí la clave de la configuración es quienes demanden sanciones contra el Estado y sus ciudadanos. Es decir, aquí cualquier sancionado, digamos, por el Departamento del Tesoro, principalmente, también la Comunidad Europea se sumó, Canadá, el colmo es hasta Suiza, pues que tiene una caracterización de imparcialidad y no forma parte de muchos foros internacionales por esa imparcialidad, impuso sanciones a Nicaragua y no es para menos, pues Suiza suele ser un destino de dinero ilícito, digamos, o producto de la corrupción en América Latina y naturalmente esto no es la excepción en Nicaragua. Siguiente lámina, por favor. Finalmente tenemos ya en febrero del 2021, en vísperas del inicio de este proceso electoral, una reforma al Código Procesal Penal, una reforma al artículo 256, que lo que establece, o sea, el artículo 33 de la Constitución en Nicaragua, lo que establece es que una vez que una persona es detenida, tiene 48 horas para ser puesta a disposición del juez. Lo que hace esta ley es crear, digamos, según ellos, de forma ingeniosa, un mecanismo que fuera congruente con la Constitución y decir, dentro de esas 48 horas se puede presentar ante un juez de control y quien, a petición del Ministerio Público, puede establecer 90 días de prisión preventiva antes de presentar la acusación. Entonces, según pues estos arquitectos jurídicos en Nicaragua, lo que hacen no es más que replicar aquella figura del arraigo que en algún momento estuvo en México y que hoy ha cambiado de denominación, pero de alguna manera no ha sido expulsada del marco jurídico mexicano, pero que permite, sin que se ejerza la acción penal, tener detenida a una persona por un periodo más allá de lo razonable. El problema con esto es igual que lo que ha ocurrido en México, es que es abiertamente violatorio al tema de la presunción de inocencia. Es decir, no puedes detener a una persona para investigar porque eso por autonomía supone una violación al principio de presunción de inocencia y el estándar aceptado para la imposición de una prisión preventiva en todo caso debe ser la gravedad del delito y otros aspectos asociados, por ejemplo, al riesgo de fuga, a la preservación de prueba o a la amenaza que pueda recibir la víctima y se obstaculice con esto el derecho de acceso a la justicia.
de manera tal de que pues una medida totalmente desproporcionada, una medida abiertamente inconstitucional, pero que sirvió para establecer justamente las primeras restricciones a los aspirantes a la presidencia en Nicaragua, los precandidatos. Siguiente lámina, por favor. Eso nos lleva, digamos, a que ya se había estructurado, eso es importante porque veremos más adelante que se habla de la existencia de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, pero para la existencia de crímenes de lesa humanidad se tiene que acreditar un elemento contextual que tiene que ver con la existencia de una política de persecución. La política de persecución en Nicaragua queda acreditada con el surgimiento, digamos, o la aprobación de estas leyes, que las aprueba el Congreso, que las aplica un poder judicial en contravención al contenido sustantivo de los derechos humanos y finalmente el resultado material de esa política de persecución, tortura, encarcelamiento, etcétera, es lo que configura en sí esa integralidad que se conoce como un crimen de lesa humanidad. Ahora bien, allá por mayo, previo a que se diera, digamos, la primera detención, la primera persona detenida es Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, que es considerado héroe nacional por su asesinato y su lucha contra la dictadura somocista. El punto acá es que de conformidad, o sea, el régimen aquí obvió su propio marco normativo. Allá por inicios del año 2000, cuando se cambia el proceso penal y se adopta el proceso acusatorio o el proceso adversarial, se le establece al Ministerio Público la facultad de investigar y coadyuvar con la policía en actos de investigación. Había una excepción, entendemos que esta excepción tiene que ver con estándares internacionales en materia de derechos humanos que exigen a veces una investigación independiente, entonces le dejan la facultad al fiscal general de nombrar un fiscal especial para determinado tema, pero con algunas acotaciones. Primero tendría que haber un nombramiento específico y en segundo término tendría que delimitarse su ámbito, su esfera de competencia. En Nicaragua, a diferencia de México y de otras experiencias regionales, la investigación ha recaído históricamente sobre la Policía Nacional, incluso desde la época somocista prácticamente, ¿no? El punto con esto es que la adecuación normativa que hacen sobre el marco legal de la policía en el año 2014, que no solo quita, digamos, compromisos en materia de derechos humanos, los expulsa de ese cuerpo normativo y incide, digamos, en el tema de la sucesión de los mandos policiales, en la posible reincorporación de personal policial en retiro y otras cosas que le permitió a Daniel Ortega manipular a la institución policial. Dentro del artículo 2 de la ley le establece una facultad exclusiva a la Policía Nacional y prohibitiva para otras instancias del ejercicio de la investigación, de manera tal de que hace esta ley entrar en una antinomia a la facultad del Ministerio Público, porque la ley es posterior. Entonces, aunque se le reconozca al Ministerio Público una facultad, si eventualmente es aprobada otra ley que lo niega, entonces debería, según la lógica jurídica, prevalecer que la primacía sobre el proceso investigativo recae sobre la policía. Entonces, lo que ocurre aquí es que ante el descrédito de la policía y al visualizarse como un elemento represor, empiezan a instrumentalizar al Ministerio Público, lo cual es también trascendente para la concatenación de estos actos, de esta política de persecución, porque no solo se ponen en evidencia las leyes, sino la policía, el propio Ministerio Público y el Poder Judicial para la aplicación de esta política. Y en este sentido empiezan a citar a una serie de periodistas en un primer momento hasta que finalmente empiezan a encarcelar a las personas. Y la primera justamente es la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a su titular, Cristiana Chamorro, y a una serie de colaboradores, incluso desproporcionado, porque hasta un conductor, por ejemplo, de la fundación a la fecha es considerado preso político. Entonces, todo esto empieza de una manera ilegal porque no le correspondían realizar los actos de investigación al Ministerio Público y entonces trae un vicio de origen. La siguiente lámina, por favor. Acto seguido empiezan las detenciones, ¿no? Y aquí entra en juego un reto para el propio derecho internacional de los derechos humanos, para el sistema interamericano de protección de derechos humanos. ¿Por qué?
porque cuando se dan las detenciones hay un aislamiento absoluto, es decir, detienen a las personas, las llevan a un centro policial, o sea, a cárceles que están, digamos, bajo custodia de la policía. Ese es un concepto que no existe tampoco en México, porque hay centros de reinserción social donde se llevan a personas que van a ser procesadas y se llevan a personas que ya compurgan una pena. Pero la ventaja que ofrece el sistema mexicano en todo caso es que sobre este particular, hay una prevención sobre la integridad física o prevención de la tortura, porque esta cadena de custodia de la persona lo que permite finalmente es preservar a la persona de la tortura. Digo, no está exento en México, pero en Nicaragua esto de alguna manera es violentado porque lo llevan a centros de detención que le pertenecen a la policía sin posibilidad alguna de verificar nada y los mantienen aislados por largos periodos. Por ejemplo, ahorita, en este momento, los presos políticos tienen cerca de, o más o menos 2 meses de no permitirle el acceso a sus familiares para ver cómo están. Y este acceso a los familiares es muy limitado. Es muy limitado porque son escasos minutos cada 45 días, etcétera, etcétera, y entre otras condiciones que vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál es el reto que plantea esto para el derecho internacional? Porque es equiparable a la desaparición forzada cuando nos vamos al concepto de desaparición forzada. Aquí la desaparición forzada es la detención por parte de agentes de autoridad, seguido del ocultamiento, digamos la negativa que lo tienen, pero finalmente lo que busca ese ocultamiento es la sustracción de la protección que brinda la ley a la persona. Es decir, es una privación de la libertad con esos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en Nicaragua? El gobierno decía, ¿saben qué? Sí, lo tengo detenido y qué. No había acceso a abogados, no había acceso a medios de protección, no se hacía caso a los habeas corpus, ni siquiera prosperaban en el Poder Judicial. Y entonces lo que vemos es una desaparición forzada equiparada, porque de nada sirve que la autoridad reconozca que tiene a las personas detenidas si finalmente las está sustrayendo de los medios legales de defensa. Y en este sentido también es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya emitió medidas precautorias en favor de las personas privadas de libertad, de los presos políticos, ha integrado, digamos, sus requerimientos de información desde esta perspectiva, de acreditar los elementos de desaparición forzada, aunque tiene otras posibilidades de análisis ahí la Corte Interamericana. Pero es interesante ver el nivel de descaro, de desfachatez con que actúa el régimen y cómo está posiblemente incidiendo en el replanteamiento del alcance de la desaparición forzada a juzgar, digamos, por los requerimientos de información que ha hecho justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siguiente lámina, por favor. Eh, bueno, no solo tiene que ver con las circunstancias de la detención, el tema acá, sino que, o sea, que llegaban sin orden judicial, la allanaban, etcétera, sino que hay una afectación sensible a dos derechos. El primero, el derecho a la defensa, es decir, a tener una representación legal, a pesar de que se acreditaban abogados tratando de representar, no eran reconocidos y a la fecha se obstaculiza sensiblemente el acceso de los que sí han logrado poner representante y eso es una negación del derecho a la defensa, pero también el derecho de defensa y es materialmente ver o ante la imputación de unos hechos el derecho que yo tengo a desvirtuar la afirmación que hace en este caso el Ministerio Público, es decir, si dicen que yo estaba en X o Y lugar o que hice X o Y cosa, yo tengo derecho a desvirtuar por medio de mi defensa eso. Ese tipo de cosas son, digamos, imposibles en el actual proceso que enfrentan estas personas. Entonces, no solo se afecta el derecho a una defensa, sino el derecho materialmente a la defensa. Y por otro lado, algo mucho más sensible que ante durante el proceso judicial se debe velar por la integridad de la persona, de manera tal de que hay señalamientos de hechos de tortura, señalamientos que han pedido, digamos, exámenes médicos, que han pedido acceso a medicamentos, que han pedido una serie de cosas las personas privadas de libertad. Y en ese sentido, lo que ha ocurrido es que simplemente no se ha hecho caso. ¿Y esto qué revela? Que el principal obligado a resguardar los derechos de humanos o los derechos procesales de un imputado debe ser el Poder Judicial y el Poder Judicial a no observar
de alguna forma este tema, lo que se vuelve es una extensión del el brazo represivo del régimen. Y es por eso que también entraría en algún nivel de responsabilidad respecto de la comisión de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Nicaragua. Siguiente lámina, por favor. Eh, Vamos a hablar de la tortura. La tortura, digamos que es todo aquel, tiene un actus reus y un mens rea. Digamos que el actus reus lo describo acá, una serie de conductas que se han señalado sobre lo que están viviendo estos presos políticos, y el mens rea tiene que ver con dos elementos esenciales. Uno, la obtención de información, y el segundo tiene que ver con básicamente el castigo a las personas que están ahí. Entonces, de la información que ha fluido en este sentido es la tortura farmacológica, por ejemplo, en algunas oportunidades que han presentado a los presos políticos se ven notoriamente distraídos, etcétera, así como inflamados físicamente, lo que hace presumir la ingesta de cortisona y otras cosas. Les han dado, es decir, se desconoce a ciencia cierta cuál es el tratamiento médico que están recibiendo los que tienen padecimientos crónicos, porque hay personas con padecimientos crónicos. Es más, Daniel Ortega apresó a un ex embajador de Nicaragua en la OEA en los años 80, que tiene 79 años. Hace unos meses le dieron arresto domiciliar, pero no tuvo compasión. Mantiene, por ejemplo, a otra persona cercana a ser octogenaria, que es Violeta Granera, tiene creo que 77 años y que tiene también padecimientos crónicos. Esto no ha sido una razón para que el gobierno les conceda arresto domiciliar, ¿no? Bueno, ya abordaremos el tema de Hugo Torres, por ejemplo. Ahora, dentro de las otras cosas, las condiciones de detención, celdas pequeñas, atestadas, confinamiento en solitario, son temas que se denuncian. Administración irregular de alimentos, la pérdida de peso ha sido una denuncia recurrente por la familia. Hay una privación de la estimulación sensorial normal, es decir, la luz, el sonido, el tiempo. Esta gente pasa encerrada todo el día en una celda que le conocen como posiciones estresantes, que prácticamente, aunque alcanzan acostados en la litera que tienen, no pueden tener mayor movilidad que eso, ¿no? La restricción del sueño, de alimentos, de agua, de instalaciones sanitarias, la atención médica, que es constantemente un señalamiento, el contacto social, que les decía ahorita llevan más de 65 días sin contacto con su familia, el contacto con el exterior, la humillación verbal que sufren, y todo esto son cosas que han denunciado los familiares de los presos políticos, y el efecto inmediato del régimen para contener ese flujo de información ha sido aislarlo, ¿verdad? Eso se conoce como un castigo colectivo, que también está prohibido. Y por otra parte, es importante porque el régimen quiere cortar ese flujo de información, porque los presos políticos dominan la agenda nacional en relación a temas de política y de derechos humanos. En consecuencia, lo que tratan es contener y naturalmente la interacción de Nicaragua en la comunidad internacional. Pero eso hasta hoy, porque la realidad de Nicaragua es muy cambiante. ¿Cuál es la nueva noticia en Nicaragua sobre derechos humanos? La migración. Para que se den una idea, doy un dato duro, les ofrezco un dato duro de lo dramático de la migración en Nicaragua. En el informe de ACNUR de 2021 establecen que el primer país en mandar a pedir refugio, asilo o cualquier tipo de protección internacional es Afganistán, por razones obvias, con un número de 200.000 solicitantes de protección internacional en un universo de población de 20 millones. Y oh sorpresa, el segundo solicitante es Nicaragua con poco más de 100.000, es decir, la mitad. Pero Nicaragua, recuerden que tiene una población de aproximadamente 6 millones de habitantes, lo cual el impacto es mucho mayor que lo que ha ocurrido en Afganistán con todo y esta situación de los talibanes. Pero si hacemos la sumatoria, por ejemplo, en 2019 emite un informe la Comisión Interamericana sobre el tema del desplazamiento forzado por la violencia política en Nicaragua, y habla de más o menos 170.000 personas desplazadas. Y estamos a un corte de 2021 y ahorita más que nunca la migración hacia Estados Unidos está muy marcada en Nicaragua. Yo creo que a partir, y este es un cálculo
que tengo en función de los datos que le brindé, posiblemente entre 2018 y la actualidad, Nicaragua haya expulsado una cifra no menor a 400.000 nicaragüenses en un país de 600.000 habitantes. O sea, es dramático el éxodo que hay en Nicaragua. Bien, siguiente lámina, por favor. Eh, la presunción de muerte ilícita. Vamos a hablar del caso de Hugo Torres. Hugo Torres fue un guerrillero, un comandante de la revolución, y Hugo Torres pasa a la disidencia sandinista y se vuelve crítico a Daniel Ortega. Pero es alguien, pocas amistades se tornan tan profundas como las amistades que se pueden generar en un centro de reclusión. Fue compañero de celda de Daniel Ortega. Hugo Torres tenía un padecimiento, entiendo yo que cáncer, y a pesar de eso estaba preso y había restricciones en cuanto al tratamiento médico que recibía y todo esto, y él muere en las cárceles nicaragüenses. No tuvo la decencia, porque no hay yo cómo calificarlo, Daniel Ortega, Rosario Murillo, de dejarlo morir en su casa. No estoy diciendo con esto de que haya sido el responsable de la muerte, pero lo cierto es que tenemos el derecho a dudar, y no lo digo yo, lo dicen instrumentos internacionales. Cuando nosotros nos vamos al protocolo de Minnesota, que es el que regula, digamos, las investigaciones respecto de ejecuciones extrajudiciales y presunción de muerte, donde hay responsabilidad directa del Estado, y en este caso la tiene que haber porque estaba en un régimen de sujeción especial al ser una persona privada de libertad, nos damos cuenta de que ellos traen esta categoría de presunción de muerte ilícita, de manera tal de que se debió haber impulsado una investigación independiente, objetiva, pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial, transparente, y esto se debió haber impulsado con la participación activa de las víctimas, es decir, que pudieran aportar medios de prueba, que pudieran aportar análisis médicos o forenses independientes, etc. Eso no se hizo. Eso no se hizo, y el tema es que eh, pueden estar en riesgo de muerte otras personas privadas de libertad por su avanzada edad y por el padecimiento de riesgo, padecimiento, perdón, de enfermedades crónicas. Y esto parece ser un tema que no le interesa atender al régimen y parece estar dispuesto, digamos, a asumir otra muerte dentro de sus mazmorras, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Bueno, la Corte Interamericana, a poco más de un mes, digamos, de que empiezan las detenciones en mayo, para julio, la Corte Interamericana emite medidas provisionales. Y estas medidas provisionales en un primer momento alcanzan a un número reducido de personas, creo que a 9, y a este momento cubre un total de 45 personas. El 9 de noviembre hay una audiencia sobre los presos políticos que tienen medidas de protección en Costa Rica, que les decía ascienden ahorita a 45 personas, y el Estado de Nicaragua ha sido, digamos, renuente a acatar la orden de la Corte Interamericana de liberar a los presos políticos, ni siquiera ha permitido la supervisión independiente. Ha violentado el compromiso más elemental respecto de la tortura, que es que ante la denuncia de un hecho de tortura se permita una investigación, y eso no ha ocurrido en Nicaragua. De manera tal de que, aunque Nicaragua no ha acogido, por así decirlo, el tema de dar esas garantías mínimas, no los libera, etcétera, etcétera, la Corte Interamericana, porque los requerimientos de información al Estado son públicos, ha enfilado una serie de derechos a los cuales probablemente se determine la responsabilidad internacional del Estado en los próximos meses. Dentro de esos derechos, naturalmente, la puerta de entrada al sistema interamericano es el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, porque las autoridades judiciales no han cumplido su deber, al debido proceso por las violaciones que ya les planteaba, la libertad personal, la integridad personal, por la presunción de tortura, la participación política, porque naturalmente muchas de estas personas encarceladas lo están por haber manifestado su interés en participar en un proceso electoral contra Daniel Ortega, la libertad de expresión, la independencia judicial, derechos de las personas privadas de libertad y sobre todo también el derecho a la mujer de una vida libre de violencia. Este caso, por ejemplo, entra en el tema de violencia política. Entonces,
dar una broma de mal gusto en Nicaragua sobre violencia política. Cuando uno piensa en violencia política en México, uno tiene claridad, al menos en el mundo jurídico, de que la violencia política alude a un fenómeno dual. Por una parte, toda aquella violación a los derechos políticos de las mujeres que no les permiten acceder a un cargo público o aquellos que menoscaban el ejercicio de un cargo público. Y cuando nosotros pensamos en violencia política en Nicaragua, en realidad, independientemente tengamos o no formación jurídica, lo que pensamos es en fuerzas parapoliciales deteniendo gente, golpeando gente, porque de alguna manera nuestra forma de ejercicio político, para bien o para mal, es sumamente violenta. O sea, no en balde tuvimos una revolución, no es casual que hayamos tenido una guerra y no es casual que hayamos tenido un breve espacio de vida democrática en el país y se haya retomado la senda del autoritarismo y la dictadura en el país. De manera tal de que el tema de violencia política que aflora, por ejemplo, en el caso de Cristiana Chamorro, el no acatar una resolución de una instancia internacional en materia de derechos humanos configura per se un esquema de violencia política, además de la violación indebida a sus derechos de participación política. Entonces, este caso, en la medida en que vaya evolucionando lo que les planteaba, por ejemplo, un debate auténtico que tiene la Corte en función de esto es, bueno, equiparo estas detenciones a desaparición forzada, modificando el alcance hasta hoy reconocido sobre desaparición forzada, o considero que es una privación grave de la libertad en contravención a las normas de derecho internacional que habla o refiere el artículo 7 del Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad. Es decir, habrá aquí una construcción teórica importante de la Corte Interamericana porque el nivel de violaciones de derechos humanos de Daniel Ortega raya en el descaro, o sea, no solo son, digamos, retrógradas en cuanto a que eran prácticas que se presentaban hace 50 años en el continente, o 40 años, ¿no? Sino que de alguna forma hacerlas ya cuando en la región impera un ambiente de una democracia imperfecta es particularmente gravoso desde mi punto de vista, de manera tal de que da una oportunidad para establecer estándares más severos o actualizar estándares en materia de derechos humanos. Bien, siguiente lámina, por favor. Ahora, esto que les hablaba de la Comisión de Crímenes de lesa Humanidad, ya lo ha advertido por segunda oportunidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando estalla la crisis y que permite el régimen el acceso de la Comisión Interamericana hábilmente logra sacar dos cosas al gobierno, la aceptación para dos cosas. La primera es la creación de un mecanismo especial de seguimiento, que es un grupo de personas que constantemente monitorea la situación de Nicaragua, y la segunda era la creación de un grupo internacional de expertos independientes que iba a hacer un informe final. Ese informe final sale en diciembre del 2018 y ese informe lo que hace es acreditar los elementos de contexto de un crimen de lesa humanidad, tanto la afectación generalizada en el territorio, etcétera, etcétera, ¿no? De todo lo que ocurrió. Y ese es el primer informe a nivel internacional de una instancia de derechos humanos que dice que lo que se comete en Nicaragua es crimen de lesa humanidad, pero eso queda ahí, porque no ha habido una forma de llamar a rendición de cuentas. Pero como el ámbito de represivo persiste en el país y esa política de persecución a la oposición persiste, o cualquier grupo que considere al gobierno un adversario político, ¿no? Entonces la posibilidad de que se cometieran nuevos crímenes de lesa humanidad estaba latente. Y eso estalla con el encarcelamiento de estos nuevos 200 presos políticos. ¿Por qué? Porque finalmente el contexto está, vemos cómo se implementaron leyes que eventualmente fueron utilizadas, o se aprueban leyes que eventualmente fueron utilizadas para perseguir a cualquier expresión política opositora. Vemos cómo la policía pues ejerce represión, cómo el Ministerio Público se pliega, digamos, a los lineamientos o directrices del el régimen y cómo el Poder Judicial es incapaz de poner una contención contra la violación a derechos humanos.
Entonces eso lo que nos hace concluir es que hay una política y hay actores que se suman a esa política y en consecuencia el resultado de la implementación de esa política, como es el encarcelamiento, como es la tortura o como es posiblemente la equiparación a desaparición forzada, configura la comisión de nuevos crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Y eso lo señala en su informe de octubre de 2021 la Comisión Interamericana en el informe Nicaragua, concentración de poder y debilitamiento del Estado de Derecho, específicamente en el párrafo 175, ¿verdad? Bien, siguiente lámina, por favor. Ahora, en marzo de este año, hacemos el salto de algunos meses, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas crea un proceso especial para Nicaragua. Es decir, acuérdense que el sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas es difuso y al ser difuso, se pueden crear diversos mecanismos, ¿no? Por diversas instancias incluso. Entonces, dentro de esos mecanismos existen más o menos unas 50 relatorías que pueden ser mandato país, como el que se creó para Nicaragua, o mandatos temáticos como libertad de expresión, justicia transicional o el tema que se les ocurra prácticamente. Hay relatores para temas indígenas, hay relatores para una diversidad de temas, ya sea entonces mandatos temáticos y o mandatos de país. Ahora, estos se conforman por 3 expertos que van a investigar de forma independiente y exhaustiva las violaciones a derechos humanos en Nicaragua desde el 2018, es decir, hasta la fecha. Su misión, además de considerar los hechos y las circunstancias, esto apuntala naturalmente desde la redacción del texto a acreditar el contexto, que es un elemento esencial de los crímenes de lesa humanidad, así como recabar, preservar y analizar los medios de prueba, porque en Nicaragua hoy no existen condiciones para que ninguna organización de derechos humanos esté recabando denuncias y esté defendiendo derechos humanos. Les comparto una experiencia personal. Una de las presas políticas, María José Oviedo, semanas antes de ser arrestada o días antes de ser arrestada, compareció conmigo en un medio de comunicación a hablar de la situación de los presos políticos y, oh sorpresa, termina presa a los pocos días de haber brindado esas declaraciones. Y no es el único caso. Les hablaba de este ex canciller, el señor Parrales, perdón, ex embajador de Nicaragua en la OEA, el señor Parrales. Cuando Nicaragua anuncia en noviembre del 2021 su salida de la OEA, el Canal 10 de Nicaragua nos entrevista sobre el mismo tema bueno, obviamente de manera yo remota, y a los pocos días de dar esa entrevista él también cayó preso. O sea, lo que quiero que dimensionen es que en Nicaragua nadie puede decir algo porque el riesgo de cárcel es más que inminente. Es decir, incluso académicos que están fuera de Nicaragua me comentaban hace unos días que en alguna oportunidad un académico nicaragüense que está en España brinda una declaración y horas después de esa declaración hay agentes policiales en las afueras de su casa. Obviamente ellos saben que no está en el país, pero es un acto abiertamente intimidatorio para su familia y advertirle sobre todo de que pueden desquitarse con su familia de persistir su opinión crítica en ese sentido. Entonces, eso es lo que ocurre más o menos en Nicaragua. Siguiente lámina, por favor. La persecución a la iglesia. Les explicaba hace un momento en la introducción que al decapitar, perdón, a la clase política, quien asume la lucha es las organizaciones de sociedad civil y eso acarrea el cierre masivo de organizaciones de sociedad civil. El siguiente estamento social que empezó a alzar la voz fue la Iglesia Católica. Y aquí creo que hay unos matices interesantes que puntualizar, porque no quiero verme como un defensor a ultranza de los curas, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante matizar algunas cosas. Por ejemplo, es legítimo para un sacerdote, digamos, criticar a un gobierno. Dentro de los derechos humanos hay que recordar que los derechos humanos son universales. Entonces me asiste a mí como le asiste a cualquier persona, incluido un sacerdote. El sacerdote tiene una restricción específica, o dejemos de hablar de sacerdotes, hablemos de ministros de culto. Tiene una restricción específica respecto al discurso de odio. Para que exista discurso de odio tiene que haber una condición especial en el emisor, en este caso los sacerdotes, son líderes comunitarios, etcétera. Tiene que haber en el contenido del discurso la negación de derechos humanos fundamentales a un grupo con sentido identitario y el tercer elemento naturalmente viene a ser el llamado a la violencia contra ese
ese grupo. Esa sería la única razón por la cual se le podría restringir la libertad de expresión a un sacerdote. Por ejemplo, llamar a la violencia a grupos que se expresan en favor del aborto, ¿no? Cosas como ese tipo podrían rayar y enmarcarse en una violación a la libertad de expresión por parte de un líder religioso. Ahora, pero entonces sigue siendo legítimo, digamos, llamar, y es que esto hay que comprender el derecho o el alcance de la libertad religiosa. La libertad religiosa tiene una dimensión individual, es decir, yo profeso mi fe, perdón, y una dimensión colectiva, donde yo como miembro de una comunidad tengo derecho a acudir a cierto lugar y a congregarme y etcétera. Entonces, el derecho a profesar una religión está, digamos, protegido, pero al mismo tiempo está protegido por la misma libertad religiosa, por irónico que parezca, el derecho a no profesar una religión. Ahora, cuando vamos a los elementos de una religión, nos damos cuenta que posiblemente, y volviendo al caso de Monseñor Álvarez, que por cierto es de mi ciudad, es más, cuando ustedes van a ver, y esto lo puse en un artículo, cuando ustedes ven en los momentos de Monseñor Álvarez arrodillándose, sacando el Santísimo y todo esto que es en la sede del Palacio Episcopal de Matagalpa, yo aprendí a leer en ese palacio porque antes fue escuela, era la escuela diocesana San Luis, y yo aprendí a leer a escasos metros de donde detuvieron a Monseñor. Entonces me llega, digamos, de alguna forma profunda, al igual que prácticamente todos los nicaragüenses, pero el tema aquí es, volviendo a los elementos de la religión, el rito más emblemático de la fe católica es la misa, y la misa tiene una parte litúrgica y otra parte de consagración, ¿no? Entonces en la parte litúrgica se comprenden las lecturas bíblicas, y dentro de las lecturas bíblicas está la homilía, que es el sermón. Entonces, desde el sermón, lo que hace un sacerdote es contextualizar el evangelio y hacer un llamado moral, si lo quieren ver así, o guiar moralmente a su feligresía, y eso naturalmente tiene una protección desde la libertad religiosa. Si a Daniel Ortega le molestaba el tema de lo que hubiese dicho Monseñor Álvarez, entonces de alguna manera su accionar atenta contra la libertad religiosa, ya no solo con el derecho de este padre a profesar su fe, sino con esa dimensión colectiva de la religión, ¿verdad? Y esto es interesante porque volvemos a los estamentos. Es decir, descabezan a la oposición, descabezan organizaciones de sociedad civil, y lo único que queda es la iglesia, que es tal vez la estructura elemental de una sociedad, y pues es quien empieza a ser visualizado por el régimen como un actor a derrotar o un actor a silenciar. Recordemos que ya habían enviado al exilio al arzobispo de Managua, a Monseñor Báez. Hoy hay 9 sacerdotes presos, en cuenta un pariente mío, por cierto, y digamos que la gota que derrama el vaso es el encarcelamiento abierto de un obispo. Es decir, la diócesis de Matagalpa es la segunda diócesis más importante después de Managua. No tanto, digamos, por la importancia histórica, sino porque Matagalpa es, después de Managua, el núcleo urbano más grande a nivel departamental. Es como decir, el estado que más población tiene después de Managua. Entonces, y esto se relaciona con la cancelación de los registros a las asociaciones civiles, porque habían muchas obras y muchos proyectos que tenía la Iglesia Católica de influencia en esta zona geográfica, que también se vieron afectados con este tema, ¿no? Ahora bien, en la siguiente lámina, por favor, hablamos de una noticia reciente, el ejercicio de la jurisdicción universal en Argentina. ¿Qué es lo que pasa? En Nicaragua, mientras Daniel Ortega esté en el ejercicio de poder, no puede pasar nada. ¿Por qué? Porque para demandar justicia a las víctimas, en todo caso, tiene que haber primero una transición democrática y muy probablemente un mecanismo de justicia transicional para el llamado a cuenta. ¿Por qué Nicaragua no puede ir a la Corte Penal Internacional? Pues porque no es parte del Estatuto de Roma. ¿Qué alternativa hay? Dos alternativas que tampoco son viables. La primera alternativa es que el Consejo de Seguridad derivase a la Corte Penal Internacional la situación de Nicaragua. Eso no va a ocurrir porque Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, vetaría una iniciativa de esa naturaleza. La segunda opción es que un tercer país, pensemos en este momento en Costa Rica, que ha sido receptor de probablemente unos 150.000 nicaragüenses o 200.000 en los últimos años,
por el efecto de ese desplazamiento forzado, podría pretender activar como tercer país afectado ante la Corte Penal Internacional este mecanismo, pero para Costa Rica es muy importante la buena vecindad. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos y muchos intereses que pueden afectar, porque además Daniel Ortega es una persona irracional, o sea, no es remoto que incluso quiera declarar la guerra a Costa Rica en el afán de bilateralizar el conflicto o invisibilizar la crisis humanitaria que tiene el país y las graves violaciones a derechos humanos de las cuales él es responsable. Entonces es muy difícil que un país como Costa Rica se aviente ese tema de llevar a Daniel Ortega ante la Corte Penal Internacional. La última vía es la jurisdicción universal. La jurisdicción universal surge después de la Segunda Guerra Mundial y lo que busca esencialmente la jurisdicción universal es cerrar la brecha de impunidad, que las fronteras no sean excusa para que una persona no enfrente a la justicia por graves crímenes contra la humanidad cometidos. Esto en América tiene varios precedentes que ustedes incluso manejarán mejor que yo, el tema del Salvador respecto del asesinato de los jesuitas, respecto de España, el tema de la quema de la embajada de Guatemala, respecto de también de España, ¿no? En el caso argentino se intentó un proceso en 2010 contra funcionarios franquistas por el tema de sustracción de niños. Aquí mismo en México, Amnistía Internacional, creo que más o menos por el 2010 también intentó un proceso contra el franquismo que no prosperó, al menos no prosperó como prosperó en Argentina. Y es esa posibilidad material de que un país ejerza jurisdicción por hechos que no fueron cometidos en su territorio con diferentes configuraciones legales. Por el caso español, por ejemplo, exige que las víctimas sean de origen español, ¿no? En el caso argentino no necesariamente, a partir de 1994 hacen una reforma constitucional que se los permite y me parece maravilloso que así sea. Lo único que puedo decirle es que este proceso se entabla en agosto, coincidente con el encarcelamiento del obispo, y hace unas semanas, apenas, tal vez unas 3, 4 semanas, sale la noticia de que el juez allá admite la causa y requiere información a Nicaragua, porque un requisito es que no se hayan iniciado proceso contra estas personas. Ayer sale la noticia de que una organización de sociedad civil en Argentina también inicia la misma acción y aumenta el número de actores. Políticamente les comparto que es como un misterio para quienes están o estamos en la defensa de derechos humanos en Nicaragua, porque no sabemos de dónde vino el tema, lo cual no necesariamente es malo, porque hoy, a como están las cosas en Nicaragua, se deben de hacer en el máximo sigilo, pero también nos hace tener suspicacia de que puede ser un golpe político de alguien. No veo a la derecha, o sea, dicen que el detonante fue el tema de Monseñor. Yo no veo, bueno, quien puede defender a la iglesia es en todo caso la derecha y no veo una derecha articulándose en ese sentido. Hay quienes creen, y esto ya es un vil chisme, ¿verdad? Y tómenlo así, que en realidad es un golpe de mesa del presidente Fernández a Ortega por el tema de que en julio estuvo una persona, un funcionario iraní acusado o buscado en Argentina por terrorismo. Mientras son verdes o son maduras, la recomendación que yo podría hacer o la utilidad de este proceso es que hay que alcanzar o hay que conectar a las víctimas con los procesos de investigación en Argentina para empezar también un proceso de investigación, porque es diferente. Lo que ha hecho Naciones Unidas, la Corte Interamericana, la propia Comisión Interamericana, busca el respeto de los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Lo que está pasando en Argentina es un llamado a cuenta expresamente a Daniel Ortega. O sea, ya no es un tema de violación a derechos humanos, sino es un proceso de naturaleza penal y eso para mí es un salto cualitativo en la estrategia internacional que está ocurriendo en estos momentos en Nicaragua. De manera tal de que eso es lo que está ocurriendo con los presos políticos en Nicaragua. Ciertamente las negociaciones a las que puede entrar Ortega, o sea, no se vislumbra que estén en posibilidad los presos políticos de alcanzar su libertad. ¿Por qué? Porque Ortega, aunque no los necesita y aunque son un flujo de información constante para que la comunidad internacional señale el régimen de violaciones a derechos humanos, él los tiene como una especie de moneda de cambio que cuando se eleve
el nivel de presión sobre él y los pueda usar para bajar la tensión y normalizar las cosas, lo va a hacer de manera tal de que políticamente no se ve una salida al tema de los presos políticos en Nicaragua. Y yo creo que esta es la última lámina, ¿verdad? Este, y pues con mucho gusto podemos debatir o intercambiar impresiones sobre lo que les he comentado eh, en este momento. Muchas gracias, Uriel, por este panorama tan completo, tan claro y que nos permite dar seguimiento a todo lo que hemos visto en estos últimos años en la prensa, en medios académicos, etcétera, pero que presentado ya de conjunto, pues se ve mucho más claramente la lógica integral de este proceso, porque hubo momentos en que pensábamos, bueno, esto solo va a ser en función de las elecciones y después ya va a pasar, pero no fue así. Y aquí se explica claramente las razones políticas y las razones de fondo de por qué está sucediendo todo esto. Entonces, pues si quieren pasamos a la sesión de preguntas y comentarios. No sé quién quisiera hacer alguna pregunta. Bueno, me doy la palabra porque yo tengo, tengo muchas. Tengo muchas por lo siguiente. En conjunto con otras dos colegas del Mora hemos estado haciendo la historia de vida de una embajadora mexicana que estuvo un tiempo en Nicaragua, la embajadora Carmen Moreno Toscano, y en muchos momentos le hemos preguntado sobre lo que sucede, lo que ha sucedido en estos últimos años, que no todo le tocó a ella, pero a través de ella da la impresión un poco, por ejemplo, de que el gobierno mexicano por un lado, sigue manejando esta teoría de la conspiración de Estados Unidos, que es la que está favoreciendo a toda la oposición en Nicaragua. Y a mí siempre la duda que me queda es, bueno, ¿y qué ganaría Estados Unidos con favorecer a la oposición en este momento? No me ha podido dar una explicación en ese sentido la embajadora, que ha sido muy gentil en darnos sus opiniones, pero de alguna manera no queda claro, siempre se insiste que el gobierno de México piensa que hay este financiamiento de parte de los vecinos del norte, pero finalmente no queda claro ni cómo ni por qué. Y de alguna manera, también lo que ella nos ha comentado mucho es cuando ella llega a Nicaragua, que fue en el 19, que ya un año después de los sucesos del 2000, de abril del 18, se informa mucho con el cuerpo diplomático y varios de los embajadores centroamericanos y de otros países de América Latina tienen esta idea o transmiten esta idea de que se difunde mucho lo que las agresiones por parte del régimen, pero que no se difunde todo lo que también han hecho los opositores en términos de agresiones, que yo creo que de ninguna manera son equiparables, pero es lo que se empieza a manejar mucho por parte del cuerpo diplomático y se maneja sobre todo que todas estas sanciones que puedan venir de la OEA o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, finalmente a Ortega no le importan. O sea, no le interesa en lo más mínimo si le dicen tú y tu familia no pueden venir a Estados Unidos o ustedes no pueden tener acceso a tales o cuales cosas. ¿Hasta dónde pueden llegar realmente? Esa es como mi pregunta. Bueno, la del posible financiamiento, no, sí, realmente hay esta visión internamente en Nicaragua. Y por otro lado, ¿hasta dónde pueden llegar las instancias internacionales? Porque parecería que hay pronunciamientos, ideas, etcétera, pero hay algo que no pueden ir más allá. Bien. Eh, bueno, sobre el financiamiento, yo creo que Ortega sufrió un desgaste político natural y pues más temprano que tarde, o sea, para empezar, la crisis del Seguro Social ni siquiera es generada por él, pero sí él no la atiende en muchos años, en más de una década, y eso lo agudiza. Eh, entonces, el tema del financiamiento,
bueno, porque ese es el detonante, ¿no? El tema del financiamiento, hay una presencia, diría yo, importante, pero no mucho mayor a la cooperación europea en Nicaragua por parte de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos. Ahora, al igual que en México, si ustedes se van a una organización de derechos humanos en México cualquiera, mientras más compromiso tengan con ciertos ejes y con ciertos temas, evitan o eluden el financiamiento de los gringos porque de alguna manera se siente como que hay un compromiso político detrás. Y, por ejemplo, la organización con la que yo trabajé, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dentro de las cosas que presumía es que nunca había recibido financiamiento gringo, ¿no? Y surge con el sandinismo y todo este rollo. Pero sí hay actores políticos que usaron este tipo de financiamiento y hay actores políticos que también hay que decirlo, impulsan su imagen con este tipo de financiamiento. Hay un preso político que fue director del Instituto de Estudio de Políticas Públicas, que tuvo acceso a fondos importantes y que cuando se analiza objetivamente los resultados y demás, entonces uno puede llegar a inferir, a concluir, decir, bueno, se usó más para promover tu imagen este proyecto que para el impacto real que tuvo. Entonces, de alguna manera, el financiamiento sí fue un factor importante en Nicaragua, pero ese factor importante también es consecuencia, y esto hay que decirlo, eh, Daniel Ortega llega al poder y lo que hace es decapitar a la oposición y alguien tenía que asumir ese rol. Y es por eso que se hace tan evidente después el uso de financiamientos, ¿no? Eh, ¿Sí inciden en la agenda política? Sí. ¿Es legítimo? Es lo que debemos de preguntar. Si es legítimo esta incidencia, yo creo que hasta cierto punto sí, o sea, hay proyectos tan diversos desde comedores infantiles, desde reforzamiento escolar, desde promoción de la democracia, desde estudios de posgrado, o sea, es un universo muy grande. Y Nicaragua en esa época dependía mucho de la cooperación internacional en muchas fuentes, porque incluso el mismo gobierno dependía mucho. De manera tal de que yo creo que la convivencia democrática, aunque ayudó o contribuyó la cooperación internacional a mantener ese debate, a mantener ese contrapeso, a mantener esa auditoría social, no puedo llegar a catalogarlo como un elemento que haya distorsionado la correlación de fuerzas en el país. Entonces, en ese sentido, no creo que haya sido tan significativa. A pesar de que hay cosas muy graves, por ejemplo, Félix Maradiaga, hoy preso político, ya en el contexto de la represión y demás, admitió que habían recibido financiamiento gringo para tratar de establecer mecanismos de diálogo entre sociedad civil, que finalmente sociedad civil estaba plegada, digamos, en un frente común en contra del régimen. Entonces, desde esa lectura básica podríamos llegar a esa conclusión, pero por otra parte, si no hay estructura política, alguien tenía, digamos, como que asumir esa reorganización. Y piensen en el México de 1988. El segundo punto, la percepción sobre la defensa de la agresión de Ortega, el discurso del golpe de Estado, de las acciones de la oposición. A ver, sí es verdad, hay temas, por ejemplo, en 2018, cuando están los tranques o la interrupción de vías de comunicación, por supuesto que hay historias de que hubo armas de fuego allí, por supuesto que hubo, aunque de una manera muy desproporcionada, bajas policiales, o sea, los policías que mueren no llegan ni a la veintena versus casi 400 muertos desde sociedad civil, o sea, es totalmente desproporcionado, pues. Pero sí es verdad, y hay que decirlo, traemos esta visión violenta de política muy arraigada y cuando se vio que habían protestas de estudiantes y que la gente se esperanzó de que el régimen podía caer, mucha gente que participó en la guerra contra Somoza también revivió esas imágenes y esos hechos. Es decir, sí es verdad que hubo exceso también desde la oposición, no fueron manifestaciones totalmente, como les dijera yo, pacíficas,
pero desde la perspectiva del derecho internacional humanitario incluso no llegaron a un nivel de acciones concertadas. ¿Por qué? Porque no había una coordinación, digamos, geográfica, no habían bandos identificables, no habían... Entonces, finalmente eso lo que hace es que el ataque contra la población civil para desmantelar eso puede ser desproporcionado. O sea, es desproporcionado, aunque sí pudo haber y ha habido, sin lugar a dudas, excesos desde la oposición. Y había un tercer elemento que ahorita se me escapa. Lo que piensa Este, Ortega de las sanciones. Ortega. Eh, yo creo que aquí hay un tema interesante. Los pronunciamientos políticos no le impactan. Él, aunque se aísla cada vez más, lo que a él sí le impacta son las sanciones económicas. ¿Por qué le duelen tanto las sanciones? Daniel Ortega pasó de ser un guerrillero a un multimillonario, o su familia, o su grupo económico. Y está metido en cuanto el negocio, ustedes imaginen, recientemente el Departamento de Estados Unidos prohibió la importación de oro nicaragüense. Y entonces, ¿qué estaba pasando con el oro nicaragüense? Que Venezuela, que tenía una sanción, estaba lavando oro, por así decirlo, por Nicaragua. Entonces los números, las exportaciones de Nicaragua no se correspondían con la exportación real de oro. Es decir, había ahí un tema de triangulación. Pero naturalmente esa triangulación pasaba por un negocio de Daniel Ortega. Y Daniel Ortega también se especula que tiene participación en negocios mineros. Solo eso justifica o explica cómo protestas contra sectores mineros, como en Rancho Grande, como en Chontales, han sido fuertemente reprimidos por el gobierno. O sea, tiene que ser muy cercano a la empresa o muy amigo de la empresa para que eso se articule o ser parte de la empresa. Entonces, existe, digamos, una especulación muy grande de que parte de los intereses económicos de Daniel Ortega, como en todo, como estuvo Somoza en su momento, está metido en todo, Daniel Ortega está metido en todo, y uno de los negocios más redituables en los últimos años ha sido el oro en Nicaragua. Ahora, hay algo que a mí me preocupa, y esta ya es agregar un comentario sobre la solución de la crisis. Hace unos años, por ejemplo, Venezuela estaba en una situación muy complicada por el desabasto de productos de primera necesidad. Hoy eso es un hecho superado en Venezuela. Hoy ya no hay noticias sobre el desabasto, sí sobre migración, pero no sobre el desabasto. Y el flujo de migración. Ayer publicaba el Banco Central de Nicaragua un dato que respecto del 2021 se incrementó un 80%, 84% las remesas recibidas en Nicaragua, ¿no? Y el 80% de las remesas vienen de Estados Unidos. O sea, aunque llega de Costa Rica, digamos, el nivel o el volumen que pueden enviar de Estados Unidos es significativamente mayor. Y obviamente las cantidades de personas que pueden costearse un boleto aéreo para ir a España o a algún país europeo o llegar a Canadá, que es otro destino migrante, ya es muy reducido el número de migrantes que podría llegar a hacer esa travesía. El punto es que el éxodo masivo ha generado, como es población económicamente activa, una nivelación en la tasa de desempleo abierto en Nicaragua. Me decía alguien recientemente, en mi vida había visto en Nicaragua rótulos de hay vacante, ¿no? Siempre hemos tenido un nivel de desempleo muy alto, ¿no? Y por otro lado, la oxigenación financiera por medio de la remesa es lo que va a ayudar a Daniel Ortega a estabilizarse económicamente. De hecho, la proyección económica para el 2023 es positiva. Entonces, ¿cuál es el punto? Que en la medida en que se normalice la economía al costo humano del desplazamiento, es más difícil que salga Daniel Ortega, porque justamente lo que detonó, a pesar de la represión, el estallido social fue que tocó fibras sensibles de la economía nacional, como el seguro social. Ok, muchas gracias. Hay una mano alzada de José Samir Vega. Gracias. Hola, buenas. ¿Me escucha? Sí, 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 te escuchamos muy bien, Samir. Vale, no sé si es necesario poner el video. No, bueno, da igual. Si me escuchan,
como Es, prefieras. es suficiente. Muy buenos días, tengan todos y todas. Yo, bueno, en primer lugar quiero sumarme a la enhorabuena al ponente por la claridad de la exposición y por haber hecho un recorrido sobre todos los aspectos o la mayoría de los aspectos que afectan actualmente a la política nicaragüense. Bueno, mi nombre es José Samir Vega, soy docente en una universidad española, pero soy nicaragüense y por tanto, pues estoy más o menos informado de algunas de las cuestiones de las que ha comentado el maestro Pineda. Voy a plantear dos cuestiones fundamentalmente. Yo he sido también un crítico del régimen desde el punto de vista de las leyes que ha aprobado recientemente, la denominada ley de ciberdelito, la denominada ley de traición a la patria. Y en un reciente seminario internacional que estuve en la Universidad Autónoma de México, hacía referencia a los límites y los abusos del poder penal en los estados democráticos y de derecho. Y precisamente esas leyes aprobadas en Nicaragua, a través de las cuales se castigan una serie de conductas, como por ejemplo las noticias falsas, para mí son una clara manifestación de abuso de poder. Bien, sin embargo, y a pesar de que yo no soy defensor de los jueces del régimen, y a pesar de que tengo amigos jueces en el régimen, menos ex amigos que hoy por hoy han perdido contacto conmigo, obviamente por diferencias políticas, a mí me preocupa una cuestión. Y es que, bien, la primera cuestión es el tema del revanchismo que puede surgir a mediano, corto plazo, una vez que el régimen cese en el poder, ¿verdad? ¿Qué tipo de revanchismo o qué mecanismos se pueden implementar para evitar cualquier tipo de revanchismo político, ¿verdad? Y en segundo lugar, aquella cuestión relacionada con los actores que participaron de las vulneraciones de derechos humanos múltiples, concretamente en el caso de los jueces. ¿Qué hago yo con un juez que aplica una condena, una pena de prisión, por lo que a su juicio es una noticia falsa o tergiversada, que pueda crear pánico, tal y como lo exige el delito en cuestión, en una población o incluso en un sector bastante reducido de la población? Únicamente requiere pues la causación de pánico. Bien, yo como juez aplico esta norma frente a un hecho que es visiblemente quizás dudoso o que está más o menos tergiversado según mi valoración, impongo esa pena y pues aplico y ejecuto la pena privativa de libertad correspondiente. Yo como juez, ¿qué tipo de responsabilidad penal puedo tener en un futuro respecto de la aplicación de normas que por muy ilegítimas que pueden ser desde el punto de vista del derecho natural, desde el punto de vista del derecho positivo, son leyes? Y a mí como juez no me queda de otra que aplicarlas. Esto me recuerda precisamente a los juicios que se aplicaban contra jueces nazis por haber aplicado precisamente las leyes del nacionalsocialismo, quienes se defendían diciendo que eso era el derecho positivo y que por tanto no les quedaba más remedio que aplicarlo. Por el contrario, quienes contraatacaban estos argumentos se basaban en el naturalismo y decían, hombre, que las deportaciones masivas y los asesinatos eran contrarios al derecho natural, por mucho que desde el punto de vista del derecho positivo fueran ley del Estado, ¿no? Entonces, yo desde esta perspectiva pienso que pueden haber casos en los que un juez ciertamente aplica la norma según su valoración y pueden haber indicios de que la aplicación de la norma, vamos a entrar a valorar ahora si la norma es legítima o no, pero es norma y existe, aprobada por la Asamblea, por el Parlamento, de aquellos otros casos en los que evidentísimamente el juez falla contra derecho y además afecta las garantías procesales y constitucionales del debido proceso, porque en este último caso es menos problemático hablar pues de delitos de prevaricación o incluso su participación en lo que es la política estatal de represión de la población civil. Yo el principal problema que veo es precisamente en aquellos casos en los que el juez tiene un margen de aplicación de determinadas normas, ¿verdad? En los que se puede eventualmente decir, bueno, pues es dudoso, pero esta conducta puede ciertamente que encaje en determinado tipo penal. Por ejemplo, la expulsión de las monjitas de la congregación, me parece que de los pies descalzos, se enjuició y condenó, me parece a mí, que el periodista o incluso al reportero que acompañó al periodista a cubrir la noticia. El contexto de la noticia falsa se supone que es exagerar los motivos de la salida de las monjas y eso no se corresponde según con las verdaderas razones por las que las monjas fueron sacadas del territorio. Ese sería un ejemplo. Y la otra cuestión
para terminar, que me llama la atención, bueno, hay un caso que no sé si mencionó el maestro Pineda, que era el de, creo que el señor Montes, que murió, es un caso del que ya nadie habla, murió bajo la custodia policial y hasta el día de hoy no se ha aclarado realmente cuáles fueron las circunstancias de la muerte. Nuevamente, creo que esto se corresponde con lo que él decía de, de la presunción de ilicitud de la muerte bajo la custodia policial. Y finalmente, una última cuestión sería el delito de lesa humanidad. Parece que el delito de lesa humanidad parte de un concepto bastante más amplio en el Estatuto de Roma que en el Código Penal nicaragüense, que resume o restringe la aplicación del delito de lesa humanidad a las torturas, a las desapariciones forzadas y me parece que al apartheid o algo por el estilo. Contrario al Estatuto de Roma, que es mucho más amplio e incluso considera delitos de lesa humanidad actos de encarcelamiento sistemático, como pueden ser los que ocurren en los últimos meses en Nicaragua. A mí lo que me preocupa de este concepto de lesa humanidad es el nivel de población que probablemente tenga que estar perjudicada para poder hablar de delitos de lesa humanidad. Entonces no sé si desde esa perspectiva se puede seguir manteniendo que en el caso de Nicaragua hay una política sistemática de privaciones de libertad cuando se ha visto que en determinados momentos cesan y en determinados momentos reaparecen. Bueno, pues muchas gracias, espero haberme explicado lo suficientemente bien y gracias por darme intervención. Gracias. Si quieres Gracias, comentar Daniel. al respecto, Uriel, y luego te planteo otra pregunta que está en el chat. Ok, bien. Lo primero sobre qué puede contener revanchismo, yo creo que es algo absolutamente legítimo y sobre todo en los sectores más conservadores de la clase política nicaragüense, es muy fácil que eso aflore. Es decir, lo peor que nos puede pasar políticamente es salir de Daniel Ortega y meternos a un nuevo Arnoldo Alemán, ¿no? O sea, sería trágico, ¿no? Alguien como el corte del expresidente, bueno, todavía presidente en funciones brasileño, ¿no? Pero la respuesta yo creo que ahí está en el mecanismo de justicia transicional, es decir, la justicia transicional es una justicia ad hoc, es decir, que se acomoda por graves violaciones a derechos humanos y que prioriza la búsqueda de la verdad, porque la búsqueda de la verdad y el encuentro de la verdad en sí es lo que permite el fin último de la justicia transicional, la reconstrucción del tejido social. Pero hoy, por ejemplo, a la última vez que comparecí en el Instituto Mora, yo ya no tengo el convencimiento de que estemos en capacidad en Nicaragua de desarrollar un mecanismo de justicia transicional puro. Tendría que ser mixto, es decir, con la parte como estuvo yo no siempre defendí esta postura, pero hoy, ante la prolongación de la crisis, ya sí soy partidario de esto. Como se hizo la Comisión Anticorrupción tanto en Guatemala como en Honduras, son mecanismos que con la participación de instancias internacionales nos podrían ayudar a encontrar esta media sustentada naturalmente en el derecho internacional de los derechos humanos que evite los excesos de la implementación de un mecanismo de justicia ad hoc. Creo yo que esa es la mejor garantía que podemos tener un sistema mixto donde no solo se conforme por nicaragüenses, partiendo de la experiencia regional e internacional en general, sino teniendo la participación de instancias internacionales. En lo que respecta, por ejemplo, al tema de los jueces pues decirlo así, tal cual, la obediencia debida, aquí yo creo que es un poco más complejo, o bueno, en realidad más fácil que el tema nazi. Es decir, el desarrollo normativo internacional sí nos da ciertas pautas. Por ejemplo, hoy no solo basta que esté en la ley o en la constitución, sino que haya, digamos, una armonía en cuanto al alcance sustancial. O sea, lo básico de cómo empezó el control de constitucionalidad en el mundo, ¿no? Hace más de 200 años, tiene que ver con esto que estoy planteando. Es decir, no basta que esté en la ley, no basta que encaje, porque no es un ejercicio de carpintería, sino que hoy, y el sistema jurídico nicaragüense lo reconoce, el Código de Procedimiento Civil que hizo Daniel Ortega habla, por ejemplo, de un sistema de interpretación de normas que reconoce, por ejemplo,
la jurisprudencia interamericana o los estándares internacionales de derechos humanos. Si tuviésemos una interpretación del artículo 46 constitucional, el alcance del marco normativo nicaragüense no se agota en la Constitución, no se agota en la ley, sino que debe haber una armonía con, digamos, los estándares desarrollados en el sistema interamericano, con el contenido sustancial de los derechos. De manera tal que la obligación del juez no se limita a la aplicación de una ley, sino que también pasa porque esa ley, ese llamado control de convencionalidad ex oficio, tenga armonía con lo que implica el sistema. Es decir, yo como juez tengo la libertad, por así decirlo, en uso o sea, si se confronta un delito con el alcance sustantivo de un derecho humano, pues hacer el respectivo ejercicio de ponderación para determinar lo que corresponda. El tema con esto es que a nivel interamericano, y quien plantea esto por primera vez es Sergio García Ramírez, por cierto, que sea un único corpus juris, es decir, que la Convención Americana se considere como una constitución regional que le dé pauta a otros países para interpretar. Hay países como México donde el alcance de los derechos está más desarrollado, en algunos casos, me refiero específicamente a los derechos políticos electorales, que al estándar interamericano. Pero en materia, o en países, perdón, como Nicaragua, donde el Poder Judicial jamás ha sido independiente ni ha tenido la posibilidad de desarrollarse, entonces sí, de manera supletoria, el invocar estos precedentes puede ser útil y es una herramienta que deberían de usar los jueces, de manera tal de que su parámetro interpretativo no debe ser exclusivamente la ley. Ya ahí veremos, digamos, el impacto que tuvo, la posibilidad de rebelarse contra eso. Son elementos que llegado el momento se tendrán que ponderar. Y lo otro, en cuanto al alcance de crimen de lesa humanidad, que es mucho más específico, el Estatuto de Roma, del que Nicaragua no es parte. Eh, Cuando ocurre lo de Ruanda y Yugoslavia y se establece un tribunal ad hoc, antes incluso de el surgimiento de la propia Corte Penal Internacional, fue la respuesta para atender esto. Hoy en Nicaragua, yo creo que independientemente del alcance de la norma penal actual, del Código Penal actual, sí tendrá que implementarse un mecanismo de justicia transicional porque aquí sí que la realidad ha superado la ficción. Entonces, aunque aquí entra un tema de legalidad penal pura y dura, digamos que esto sí es admitido como una excepción al principio de legalidad, de norma previa, la implementación de mecanismos de justicia transicional. Entonces, eso en el diseño normativo, como se hizo en Colombia recientemente, tendrá que implementarse para buscar el fin último, que es esta reconstrucción del tejido social y la reconciliación del país, porque después de Ortega tiene que seguir habiendo país y tenemos que de alguna manera hacer las cosas diferentes para que no se vuelva a repetir este tema en Nicaragua. Creo yo que esos pueden ser los puntos de convergencia que podrían brindar una respuesta a esta problemática que va a ser, sin lugar a dudas, real en un contexto de transición democrática en Nicaragua. Gracias, Uriel. Hay en el chat, bueno, algunos colegas que tuvieron que retirarse, Pierre, Natalia, Odil y Jessica, que agradecen muchísimo tu presentación, incluso plantean después buscarte para mantenerse en contacto porque realmente es una presentación muy brillante. Y Adela Vázquez pregunta si en esta persecución de ONGs hay persecución específica a ONGs de algún país o región o es una cuestión más general. Bueno, lo que empezó como el castigo o la persecución a las ONG más críticas, pensemos, por ejemplo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que llevaba los casos de las víctimas, pensemos en Grupo 5, que era quien de alguna manera tenía muchos proyectos con periodistas que hacían ejercicios de investigación críticos al gobierno, igual la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Entonces, en un primer momento, en un primer oleaje, sí tenían una clara identidad persecutoria. En un segundo momento estaba, que ya empieza a masificarse la cancelación de registro,
ya eran, digamos, personas que habían sido críticas, pero no tan abiertamente críticas o que tenían algún nivel de independencia y pensemos en centros ambientalistas, en centros de capacitación sobre temas de medio ambiente, sobre temas de nuevas masculinidades, recuerdo ahorita una, es decir, ya fue una segunda ola que no eran gente que comulgaba con el gobierno. Pero ya, por ejemplo, la última oleada, eh, este, eh, es ya tal vez un tanto sin sentido. Por ejemplo, club social de un pueblo, de una ciudad, ¿no? No sé de qué manera tener un lugar donde llegar a tomarse un trago, tal vez practicar tenis o sentirse privilegiado, ¿no? Eso le afectaba, porque incluso era visitado el Club Terraza por miembros del régimen, ¿no? Entonces no sé qué tanto le afectaba eso al régimen. Es decir, lo de hoy, por ejemplo, que está vinculado estrictamente a iglesias evangélicas, puede tener un fondo incluso económico. Es decir, las iglesias evangélicas tienen propiedades y al cancelarse ese registro, esas propiedades pasan a manos del Estado. Entonces, puede tener también ese trasfondo actual, ir por bienes de organizaciones de sociedad civil que ellos simplemente no controlan. Ahora, el tema con las organizaciones de sociedad civil, Nicaragua adopta a partir del 2007 la política del PRI corporativista, es decir, los espacios de participación solo se daban, tanto al sindicalismo o a lo que ustedes quieran, a organizaciones que tenían de alguna manera control ellos. Y es por eso que se explica la alianza con la empresa privada. Lo primero que hace el gobierno de Daniel Ortega es poner de presidente del Consejo Superior de la empresa privada a un aliado de él. Y este aliado lo primero que dijo es, no hay que elegir cada 2 años a un representante del COSEP, hay que irnos indefinidamente, ¿no? Y quien negocia, y está, digamos, en los artículos de opinión de José Adrián Aguirre, que tenía, digamos, un proceso de negociación directa con el régimen por debajo incluso de ciertos parámetros normativos. Entonces era un dame y te doy, el grupo empresarial estaba bajo control a base de concesiones, pero era un régimen administrado. Entonces, cuando se rompe eso en 2018, ninguna organización de sociedad civil es confiable para el régimen y por eso tienen que tener control sobre qué les ingresa y cómo operan. Habrá una que otra que sobreviva, pero lo cierto es que en la medida en que no estén en la primer línea de confianza del régimen, la tendencia es a que desaparezcan. Ojo, hay un viraje en la política represiva del régimen, porque, bueno, ya eliminó a la oposición, ya eliminó a las organizaciones de sociedad civil, ya la iglesia está domada, perdón por la expresión, y entonces, ¿quién sigue ahora? Es una especie de purga interna. Los elementos menos confiables son los que están ahorita siendo más amenazados y perseguidos dentro de la estructura del poder. Hay un elemento de paranoia importante, pero no hay digamos, una identificación, tal vez en algún momento sí, pero ahorita parece no tener un objetivo muy claro el tema de la eliminación de las organizaciones de sociedad civil. Puede ser un tema económico o puede ser un tema de simplemente no sé quién es, se elimina, solo va a entrar un círculo de confianza muy reducido. Ok. Ya, gracias, dice Adela. ¿Alguien tiene alguna cuestión que comentar? Porque yo tengo otra. Yo sí Oh, tendría, si me permiten. sí, claro, claro. Voy a poner el video. Buenas, yo pues les escucho desde París, Francia. Yo soy Elena, soy pues socióloga, pero también soy miembro de un colectivo de solidaridad con Nicaragua. Y pues la pregunta que yo me hacía era respecto a lo que planteó acerca de el tema de la justicia y en particular viéndolo a raíz también de las experiencias de los países vecinos, pienso en Guatemala con la CICIG y bueno,
eh, pues experiencia un poco lamentable de la Masi en Honduras, ¿no? Y bueno, ahora veremos lo que pasa con la Sisi, pero en donde yo he tenido la impresión de que ese sistema de justicia, en particular en Guatemala, realmente tiene un peso muy, muy importante, ¿no? Como para eh, sustituirse, ¿no? A decisiones políticas en algunos casos, ¿no? Y también preguntarle si ve, pues, en el desliz o en lo que ha pasado en la evolución de la situación en Nicaragua, también como un incentivo para los demás países de la región donde también se observan pues fenómenos de deriva autoritaria, aunque bueno, hay que decir que Nicaragua es un caso bastante extremo y aparte, pero sí también pues si miramos los países de la región, no es un panorama muy alentador en cuanto a democracia y derechos humanos y tampoco en términos de justicia, a pesar de esas experiencias, bueno, como por ejemplo en el caso de la justicia transicional en Guatemala, ¿no? O los intentos hondureños. Gracias, Helen. Gracias. Bueno, yo creo que la única ventaja que vamos a encontrar ahí es que podemos nutrirnos, y no pierdo la esperanza de que esto pase pronto, de la experiencia internacional, porque todos han tenido aciertos y desaciertos. Me parece que lo importante es mantener un consenso en Nicaragua de que la vía de desarrollo o la construcción de la democracia debe pasar por tener como punto de convergencia el respeto a los derechos humanos. Entonces, en esa lógica yo esperaría que no existiera, es decir, si se pondera que hay que hacerlo todo en función de la universalidad de los derechos humanos, yo quisiera creer que no vamos a encontrar tanta resistencia. Si algo bueno va a dejar el régimen es que ciertos grupos de poder político prácticamente han desaparecido del país y eso se tiene que reconstruir y va a haber una nueva correlación de fuerza y en la medida en que esta nueva correlación de fuerza surja, digamos, en la dinámica, en la lógica del respeto a los derechos humanos, estos consensos en función de los mecanismos de justicia transicional, considerando la participación de instancias internacionales, no deberían de representar un grado de dificultad mayor porque, por ejemplo, tanto el caso hondureño como el caso guatemalteco en lo personal, creo que estas instancias están, digamos, al vaivén de decisiones políticas por la existencia o la permanencia todavía de estos grupos de poder. Es decir, yo creo que podemos tener esa ligera ventaja, pero la verdad estoy especulando, ciertamente no sé cómo vaya a desarrollarse el tema en Nicaragua. Tengo una pregunta. Es que no sé dónde está la manita, por eso No interrumpí. te preocupes. No domino el blue jeans, entonces. Bueno, yo quería darte las gracias, Uriel, porque me encantó tu presentación. La verdad es que se me hizo muy completa y me ayudó a entender em, eh, no solo lo que está pasando, ¿no? En Nicaragua en la violación de derechos humanos, sino también como causante pues digamos, de este éxodo que mencionabas, ¿no? De nicaragüenses hacia Estados Unidos, México y la región. Y mi pregunta iba enfocada en ese tema. Eh, siempre se ha manejado una hipótesis en el caso cubano, por ejemplo, de cómo, y otros gobiernos, ¿no? En Bielorrusia y demás, de cómo los gobiernos utilizan o fomentan la salida de personas para aminorar presiones políticas, ¿no? Entonces yo te quería preguntar si en el caso de Nicaragua con Ortega el régimen pues promueve o da facilidades para que los nicaragüenses salgan como una manera de liberar presión política en su país.
Esa sería mi pregunta. Mm, No Gracias. tengo elementos para concluir que la incentive, pero finalmente le conviene. Es decir, vi cosas, por ejemplo, publicaciones en redes sociales. Hoy llegas a Nicaragua a solicitar un pasaporte y hay filas de horas, de manera tal de que la gente llega a dormir para vender el espacio, ¿no? Y luego ves los comunicados de migración, bueno, para renovar, están empezando a pedir más requisitos para tratar de fondear más al gobierno. Por ejemplo, la cédula de identidad debe de estar vigente, cuando para razones de votación suele extenderse la vigencia, ¿no? No debe de estar mutilada, cuando en el mismo proceso electoral te perforan el documento de identidad, ¿no? Entonces, parece que están forzando, digamos, a la gente a también sacar su cédula de identidad, que ya le genera otros $10 al Estado, respecto de los, no sé, 30, 40 que pueda costar el pasaporte también. Entonces, sí siento que sí se están aprovechando de, bueno, si la gente se está yendo y está pidiendo pasaporte, pues lo mismo ocurrió con el tema del COVID y la vacuna, que solo las podía perdón, los test, ¿no? Para salir y entrar del país, que solo ellos los aplicaban y cobraban una cantidad. Entonces, siento que pues el régimen se ha aprovechado, digamos, de la gente que sale, tratar de quitarle los últimos centavos que traen, pero no siento, no cuento con evidencia de que estén propiciando. La migración fluye, perdón, por dos cosas, y uno es lo atractivo que puede ser el fenómeno de migrar en Estados Unidos. Pues para mí los datos de Estados Unidos, sobre todo inflacionarios, no son alentadores, pero esa no es la información que le llega a la persona que no tiene instrucción y que sus medios de subsistencia son muy bajos, ¿no? Y, eh, eh, y lo otro es la falta de condiciones en el país. Yo creo que para nadie es grato estar en Nicaragua y que de repente debe ser muy intimidante que vayas por la calle. O sea, el hecho de sacar un celular donde hay presencia policial es un tema para ponerte en riesgo. Entonces es algo que ya nadie está satisfecho. Entonces, si hay algo que propicia la salida de ya me hartó esto, tiene que ser, digamos, este estado policial, este estado que controla todo, este estado de naturaleza represiva, pero en todo caso es una razón indirecta, porque la gente que en mayor riesgo estaba salió en los primeros momentos del conflicto. No, ahorita ya la migración es por un tema meramente económico y está naturalmente reflejado en los flujos de remesas. O sea, el 84% de incremento en un solo año. Muchas gracias. Hay aquí una pregunta en el chat de Jazmín Benítez que dice que excelente conferencia. Ha aclarado tantas dudas que tenía sobre la forma en que ha ido escalando el totalitarismo del gobierno de Ortega. No sé si vislumbras alternativas para mejorar la situación en el corto plazo, aunque me parece que en parte ya lo has respondido. Y yo agregaría el tema de, pues desde antes de todos estos, de todas estas detenciones y toda esta represión tan arbitraria, pues había el problema de una oposición muy dispersa, ¿no? Entonces, ¿qué perspectivas hay también para un cambio cuando tienes a una parte de la oposición encarcelada fuera del país y dispersa, ¿no? Entonces, ¿dónde puede surgir esta alternativa, ¿no? Muchas personas piensan, por ejemplo, que y es un poco triste, hay que admitirlo, que lo más cercano a una transición en Nicaragua puede ser la muerte de Ortega, que no es ni el más joven ni el más sano, ¿no? En lo personal no creo que vaya por ahí, porque si yo fuera Rosario Murillo, lo primero que estoy pensando es cómo garantizar mi continuidad en el poder cuando se muera Daniel Ortega, ¿no? Y obviamente está operando en ese sentido. Que le alcance, no sé, eso ya sería especular. Yo no veo a un Daniel Ortega negociando. Daniel Ortega, la historia revela que solo negocia cuando está acorralado. Y en el momento en que Daniel Ortega diga negociemos o vamos a un diálogo, es porque Daniel Ortega está por caer y nadie va a querer comprar un diálogo. El otro gran problema que generó Daniel Ortega es que eliminó, por así decirlo, a la clase política. Entonces, aunque Daniel Ortega quisiera negociar,
hoy no tiene un interlocutor legítimo. Es más, en 2018 no tenía un interlocutor legítimo. Cuando vemos quienes integran a la mesa de diálogo, son liderazgos que emergen en el contexto de la protesta. Es decir, no era gente que tuviese una trayectoria, no era gente que estuviera organizada, etcétera, etcétera. Esa misma receta, yo creo, en algún momento lo expuse y hubo inconformidad, que la alternativa en realidad la tiene Ortega, y Daniel Ortega tiene la oportunidad de construir un orteguismo sin él. Entonces, ¿cómo puede construir un orteguismo sin él? Volviendo a crear un interlocutor o interlocutora legítima, es decir, alguien que no goce del veto opositor y que le permita obtener algunas concesiones. El tema es que las concesiones que necesita Ortega resultan inaceptables, resultan mucho. Entonces, este tema, las torturas, el desplazamiento forzado en sí, entonces no hay alguien que pueda ser un interlocutor legítimo. Lo único que podría hacer Ortega es tratar de construir un orteguismo sin él, pero tampoco sería sustentable porque impera un ambiente de desconfianza en el régimen. Pues se habla de una implosión interna del poder, que es lo que va a terminar propiciando la transición en Nicaragua. No lo sé, es muy difícil de saber. Lo que sí puedo decir es que el que la oposición esté desarticulada nos ofrece una oportunidad de reconstruirla con nuevos valores. Creo que íbamos encaminados hacia eso, pero obviamente como no puede haber una organización opositora porque implicaría un nuevo ejemplo de polarización en el país, eh, no fue viable, pues. Ahora, salió una encuesta sobre que hace Sid Gallup desde Costa Rica telefónicamente, pero no hay manera de hacer encuesta en Nicaragua. Y hay un dato que a mí me impresiona y es la popularidad de Ortega. Yo he querido negar la popularidad de Ortega, no es posible, no es aceptable, de que a pesar de tanta cosa que ha habido, todavía su popularidad ronde un tercio digamos, de la población. Yo digo, ¿qué pasa en este país? Lo atribuye a dos cosas, a que no hay un ambiente de libertad y entonces quien ha sido identificado como sandinista ya no puede, aunque esté inconforme y aunque sea por encuesta, no va a admitir que esté en contra de Ortega porque eso lo pondría en riesgo. Eso puede ser un escenario, pero hay un hecho real con el que tiene que empezar a trabajar la oposición y es que el sandinismo existe, que el orteguismo existe y va a existir a pesar de que se acabe el orteguismo. Y ante esa realidad hay que tener cómo accionar. Yo siento que no hay una propuesta clara en la oposición. Es más, les confieso un dato. Ahorita se quiso implementar o se está implementando una estrategia desde los derechos humanos y he buscado, digamos, algunos perfiles, miren cómo ven esto, cómo valoran esto, y me ha preocupado cómo, porque yo no soy un actor político, ¿verdad? Yo soy un abogado. Me ha preocupado la falta de claridad o la falta de ruta, aún en los rostros más visibles que son críticos al régimen. Y entonces tengo esa sensación de, ¿y si ellos no son, quién va a ser? ¿No? Entonces, no sé, no sé cómo vaya a terminar, no sé qué vaya a ocurrir, pero lo que sí sé es que tenemos una oportunidad de refundar la clase política en el país y hay un elemento que ahí habrá que ver cómo va a jugar, porque históricamente, y también hay que decirlo, el esquema de financiamiento político en Nicaragua es totalmente privado y eso lo que hace es que el sector privado o el gran capital siempre tenga sus actores políticos confiables. Y eso es algo que no nos vamos a despegar porque, por el esquema que tenemos de hacer política en el país. Posiblemente las redes sociales, el acceso masivo a redes sociales pueda ser un contrapeso, pero no estoy seguro de que o sea, salga Ortega y que el gran capital o ciertos actores económicos no dejen de tener injerencia en la clase política. Es lo más probable que ocurra porque así lo hemos hecho siempre y porque tendríamos que inventar otra manera de hacerlo. Ok.
Uriel, podríamos seguir platicando muchísimo porque este tema es complejo, las perspectivas son pues inciertas y porque además sabes muchísimo, eh, pero tenemos aquí algo que nos dice Adela, dice Nicaragua aparece en el contexto internacional muy aislado políticamente hablando, parece que la crisis se profundizará, qué difícil situación. Si quisieras simplemente una última reflexión para cerrar, pero te agradecemos de veras toda esta capacidad de exponernos pues lo complejo de la situación en Nicaragua y desde luego contaremos contigo en sesiones posteriores, esperando que el panorama sea mejor. Pero si quisieras cerrar con alguna última observación. Bueno, yo lo único es que quiero agradecer el espacio en primer lugar para poner, digamos, en agenda el tema porque yo como nicaragüense he resentido la política exterior mexicana. Esta política de no intervención nos dejó en una orfandad internacional ante las graves violaciones a derechos humanos. Y aunque cada vez soy como medio mexicano, ¿no? O más mexicano, tengo la esperanza de que esa política cambie porque de alguna manera que el tema internacional de Nicaragua lo esté enarbolando Estados Unidos no es la mejor noticia para mí. Yo preferiría ver países latinoamericanos cuestionando a Nicaragua y creando condiciones para que de alguna manera la situación cambie. Y perdimos un aliado muy, muy estratégico con esta política de no intervención, malentendida o no, pues al final es una decisión que le corresponde al presidente, pero yo creo que este tipo de actividades pueden ayudar a visualizar en un contexto preelectoral en México que se necesita un golpe de timón en eso, o sea, así venga de la misma línea política o no, pero ha dejado, digamos, en el desamparo a una de las mayores crisis en derechos humanos y ahora humanitaria en la región. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que además el contraste es fuerte con la historia que se tenía en México respecto a su política exterior hacia Nicaragua, hacia otros países, pero hacia Nicaragua precisamente. Entonces el contraste es brutal. Esperemos que, como dices, en el futuro haya también un giro en este país en ese sentido. Te agradecemos nuevamente, Uriel, muchísimo esta excelente exposición. Esta es prácticamente la última sesión de nuestro seminario porque el 2 de diciembre lo que va a suceder es que vamos a presentar en la FIL de Guadalajara a las 11 de la mañana, a la misma hora del seminario, el libro Guerra y Posguerra en Centroamérica, en el cual participamos varios de los que estamos en este seminario. Entonces se transmitirá por Facebook, les pasaremos la liga, etcétera. Y bueno, esperamos contar con ustedes en ese día y seguir pendientes de los nuevos planes hacia el futuro del seminario, porque creemos que es un espacio en que es importante, en que, como decía Suriel, se presenten este tipo de temas y que no se pierdan, sino que estén presentes en la agenda política, en la agenda académica, etcétera, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho a todos su presencia hoy y les deseo un buen fin de semana y cuídense mucho.